Ella me cobijó. El día que trajimos las cenizas de mi mamá a casa, antes de llevarlas a su nicho, pasó algo que no puedo olvidar. Esa noche, a pesar de que la temperatura bajó bastante, sentí frío. Mis cobijas seguían dobladas a los pies de la cama, como siempre, pero en algún momento de la madrugada alguien me tapó con la más gruesa de estas. Yo siempre me despierto cuando me cubro, y esta vez no fue la excepción, pero lo raro es que no había nadie en mi cuarto. Nadie podía entrar. Estaba completamente sola. Y lo supe en cuanto sentí el peso de la cobija sobre mí. Eso era mi mamá cobijándome. Cuando ella vivía tenía esa costumbre. Aunque yo le dijera que tenía calor, a ella le gustaba taparme como si me muriera de frío en las madrugadas. Esa noche, además de soñar con ella, sentí como si alguien me estuviera arropando con ese mismo cuidado. Yo sé que fue ella. Una última muestra de amor a su manera. Relato anónimo. Nos cuidaba el sueño. Mi mamá tenía apenas 3 días de haber fallecido. Esa noche desperté de pronto. El cuarto estaba en silencio, todo oscuro, y al voltear hacia la izquierda, la vi. Era su sombra. Estaba ahí, parada, mirándonos a mí y a mis hijos mientras dormíamos, como si nos estuviera cuidando el sueño. No me dio miedo, al contrario, sentí paz, como si su presencia siguiera acompañándonos. Pero en cuanto la vi, se desvaneció. Le hablé bajito, como para no despertar a los niños. Le pedí que regresara, que me hablara, que no se fuera todavía, pero no volvió a aparecer. Desde entonces me gusta pensar que solo vino a asegurarse de que estuviéramos bien y que, aunque no la volví a ver, sigue aquí, de alguna manera. Relato de Ale H. Mi mamá vino por su abrazo. El año pasado, el 10 de mayo, tuve un sueño con mi mamá. Ella ya tiene más de 20 años de haber ido al cielo. Un día antes, me sentía muy triste. Pensaba en lo mucho que hacía falta una madre cuando ya no está. Tenía el pecho apretado, como en esos días donde la nostalgia pesa más. Esa noche la soñé. Se veía joven, con un vestido blanco a la rodilla, de escote cuadrado. Estaba peinada con un chongo de esos que usaban en los años 60. Era ella, tal como la recuerdo en las fotos antiguas, pero más viva que nunca. En el sueño le pregunté, Amá, ¿por qué vino hoy? Y ella, con esa ternura que siempre tuvo, me respondió, vine para que me dieras mi abrazo del Día de las Madres. Me quedé en silencio y la abracé con todas mis fuerzas. Ella me dio un beso en la mejilla y sentí el calor de su cara contra la mía. Lo sentí real, tan real que me desperté llorando. Tenía el corazón apretado pero también lleno, como si de verdad la hubiera abrazado de nuevo. Ese mismo día llamé a algunos de mis hermanos y les conté. Fue lo más lindo que me pudo pasar. Relato de Alejandra E. No vengas, ya fallecí. Un hermano de la congregación solía visitar a una señora mayor que vivía sola. La acompañaba, le llevaba cosas, la escuchaba. Se volvió parte de su rutina y también de su tranquilidad. Pero por cosas de la vida pasaron varios días en los que no pudo ir a verla. Entre el trabajo, los pendientes y los imprevistos, se le fue el tiempo. Cuando por fin pudo darse una vuelta, encontró la casa cerrada. Tocó y esperó, pero nadie respondió. Entonces decidió llamarla por teléfono, y sí contestó, pero lo que escuchó lo dejó helado. Mijo, no vengas, ya fallecí. Él se quedó quieto, en silencio.
Pensó que estaban bromeando, que era una forma rara de reclamarle por no haber ido antes, pero algo en su tono de voz no sonaba como siempre. Confundido, fue a preguntar a los vecinos y ahí le confirmaron lo impensable. La señora había fallecido hacía unos días atrás. Pero entonces, ¿quién le contestó? Relato anónimo. En 7 años te alcanzo. Mi abuelita falleció un 5 de abril. Fue un día difícil, de esos que no se te borran nunca. Recuerdo que durante el velorio mi abuelito se acercó al ataúd, le acarició la mano y dijo algo que nos dejó a todos con un nudo en la garganta. Espérame, en 7 años te alcanzo. No se lo dijo como promesa o como deseo. Se lo dijo de una manera que no puedo explicar. Lo que sí es que lo dijo con tanta certeza que se me quedó grabado en el alma. Pasaron los años y aunque mi abuelo seguía con nosotros, era evidente que algo en él se había ido con ella. Aún así, se mantenía fuerte. Nunca se quejaba, nunca hablaba de enfermedad ni de cansancio. Pero justo el 5 de abril, 7 años después, en el aniversario luctuoso de mi abuela, mi abuelito ya no pudo despertar. Lo llevamos al hospital, lo entubaron, hicieron todo lo posible. Estuvo 5 días así, y aunque sabíamos lo que venía, no queríamos soltarlo. El sexto día tuvimos que dejarlo ir. A veces pienso que mi abuelita vino por él, tal como él lo dijo, pero nosotros no lo dejamos ir aquella primera vez. Quizá por eso tardó unos días más y aún así cumplió su promesa. Relato de Angelina C. Mi abuelito siguió en el balcón. Mi abuelito vivía solo. Le encantaba sentarse en su balcón por las tardes a mirar el atardecer mientras se tomaba una cerveza y se fumaba un cigarro. Era su momento, su ritual. Una noche falleció mientras dormía. Nos enteramos por la enfermera que lo visitaba todos los días. Lo incineraron ese mismo día. No hubo velorio ni despedidas, como él había pedido. Su casa quedó sola por varias semanas. Después, fuimos a limpiarla porque mis tíos decidieron que tendrían que venderla. Estábamos barriendo el patio cuando la vecina de enfrente se nos acercó. Nos saludó con la confianza de quien ha compartido calle durante años, pero luego dijo algo que nos sacó mucho de onda. Tengan cuidado. Su papá anda muy distraído últimamente. Mi papá la miró raro y le preguntó que qué quería decir con eso. Y ella muy seria respondió: lo he visto por las tardes, sentado en el balcón, fumándose un cigarro. Yo lo saludo, pero él no voltea, solo se queda mirando al frente. Mi mamá, confundida, le preguntó cuándo fue la última vez que lo vio, y la señora sin titubear contestó: ayer fue la última vez. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, le explicamos que mi abuelito había fallecido hacía ya varias semanas. Nadie puede fingir ponerse pálido. Por eso sé que esa señora decía la verdad, pues se puso blanca como fantasma. Relato de Jorge H. La alcanzó en su cumpleaños. Después de que mi abuelita falleció, mi abuelito empezó a regalar sus cosas: libros, ropa, herramientas. Decía que ya no las necesitaba, que prefería dárselas a quienes le tuvieran cariño. Pasaron apenas 20 días. Estábamos todavía procesando la ausencia de mi abuelita cuando llegó el cumpleaños de ella. Ese día, mi abuelito amaneció muy tranquilo. No dijo mucho, pero se lo notaba la paz. Y fue en ese mismo día cuando él también se fue, así sin avisar,
como si hubiera esperado esa fecha para alcanzarla. Fallecieron con tan solo 20 días de diferencia, el mismo mes, y aunque nos dolió en el alma, no pudimos evitar pensar que su amor era tan fuerte que ni la muerte los pudo separar por mucho tiempo. Relato anónimo. Heredó en vida. Mi papá empezó a heredar en vida. Regaló sus cosas personales a las personas que más quería. Relojes, libros, ropa, algunas herramientas. Pero no era por deshacerse de ellas, así nada más. Al principio pensé que estaba haciendo limpieza, pero luego me asusté. Llegó un punto en el que de verdad creí que pensaba en hacer alguna tontería. Me armé de valor y le pregunté por qué lo estaba haciendo. Él, con toda la calma del mundo, me dijo que me preparara porque había estado soñando con mi mamá, que en paz descanse. Y ella le decía que pronto vendría por él. Me dijo que estaba cansado de estar solo y que le extrañaba mucho. Me pidió ser valiente porque no iba a tardar mucho en irse. Me dejó helada. Él se veía sano, fuerte, pero estaba convencido. Los siguientes días me dio instrucciones de todo: testamento, cuentas, papeles de la casa, incluso un paquete funerario ya pagado. Tenía todo perfectamente en orden. Fue como si lo estuviera dejando listo todo para irse en paz. Una mañana ya no despertó. Se veía tranquilo, sin señales de sufrimiento, incluso parecía tener una pequeña sonrisa en el rostro. Y aunque su ausencia duele, siento que se fue con la certeza de que al fin volvería a ver a la mujer que amó toda su vida. Relato de Linda A. Mi abuelita vino por él. Mi abuela falleció en junio del 2010. Después del novenario, mi abuelo nos contó que había soñado con ella. Dijo que se le apareció tal como la recordaba cuando eran jóvenes. Hermosa, sonriente, como el día en que se conocieron. En el sueño ella le dijo que disfrutara la vida 3 años más porque después vendría por él. Así, con esa misma calma, como si ya lo tuviera planeado. Pasaron los 3 años y aunque a veces lo recordábamos con una mezcla de ternura y miedo, mi abuelo seguía con su vida, tranquilo, sereno, como si tuviera el reloj contando pero sin apurarse. 3 años después, justo después del Día de Muertos, volvió a soñar con ella. Nos lo dijo sin dramatismo. Solo comentó que la había vuelto a ver, pero esta vez no quiso decirnos qué le había dicho. Lo curioso fue que durante esos días se le veía distinto, feliz, pero no por algo externo. Era como una calma que traía por dentro. Y por las noches se arreglaba antes de dormir. Se perfumaba, se peinaba, como si fuera una cita importante. La mañana del 4 de noviembre, mi abuelo ya no despertó. Y por más que intenten darme una explicación distinta, yo estoy segura de una cosa. Mi abuelita vino por él, tal como lo prometió. Relato de Marifer G. A la misma hora, el mismo día. El 25 de mayo del 2020, a las 10 de la mañana, empecé a sentir un dolor en el pecho como nunca antes. No era solo una punzada, era un dolor que se extendía, que me apretaba por dentro, como si algo me estuviera jalando hacia abajo. Me dieron náuseas, me costaba trabajo respirar, sentía que el aire ya no me alcanzaba. Me llevaron de urgencias al hospital. Ahí, los médicos me dijeron que lo que tuve fue un principio de infarto. Por suerte llegaron a tiempo para estabilizarme. Me quedé en observación con el cuerpo temblando y con una sensación extraña que no me quitaba.
Horas después, mientras intentaba entender qué había pasado, me dieron la peor noticia que he recibido en mi vida. Ese mismo día, a esa misma hora, a las 10 de la mañana, mi esposo falleció de un infarto fulminante. Fue como si de alguna forma mi cuerpo lo hubiera sabido, como si en el momento exacto en el que él se fue, algo dentro de mí se rompiera también. Yo creo que el lazo que teníamos era tan fuerte que su partida la sentí en carne viva. Relato de Ale R. No pensó que Dios le escucharía. Mi mamá falleció en septiembre. Sus últimos días fueron muy duros. El dolor era tanto que a veces gritaba que ya se quería ir, que no aguantaba más. Verla así fue lo más difícil que me ha tocado vivir. Poco después de enterrarla, pasó algo que me dejó helada. Mi hija, que en ese entonces era pequeña, se me acercó con la cara pálida, asustada. Me dijo, mami, mi abuelita me habló cuando estaba dormida. Me quedé callada, esperando a ver qué más decía. Me dijo que no se quería morir, que era mentira eso de que decía cuando estaba enferma, pero no pensó que Dios la iba a escuchar. Si no, mejor habría pedido salud. No supe qué responderle. Solo la abracé y hasta el día de hoy no dejo de pensar en esa frase. No pensé que Dios me escucharía. Relato anónimo. Mi hermana vino por él. Mi hermana falleció el 21 de octubre del 2020. Fue un golpe durísimo para todos, especialmente para mi papá. A punto de cumplirse un año de su fallecimiento, unas semanas antes tuve un sueño con ella. En el sueño, ella se me apareció y me dijo, me voy a llevar a papá. No me saqué de onda, pero le dije, no te pases, ¿cómo que te lo vas a llevar? Ella me respondió muy seria pero tranquila, de verdad, cuando yo cumpla un año de fallecida, voy a venir por él. Me desperté confundida, con el corazón agitado. No quise decirle nada a nadie. ¿Quién me iba a creer? El 21 de octubre del 2021 se cumplió un año. Mi papá parecía estar bien, no tenía ningún problema grave de salud, pero 2 días después, el 23 de octubre, falleció. No fue el mismo día, pero fue tan cerca que no me queda duda. Ella vino por él, tal y como había anunciado. Relato de Blanca B. La mariposa anunció su partida. Cuando mi mamá estaba internada por el cáncer, pasamos muchos días difíciles. Yo me quedé acompañándola en el sanatorio y mis hermanos estaban en la casa de sus parejas. La casa de mi mamá, nuestra casa, quedó prácticamente cerrada. Una tarde, después de varios días sin ir, volví solo para buscar algo de ropa. Entré a su cuarto y ahí la vi. En la pared, justo en la habitación donde ella dormía, había una mariposa negra, grande, inmóvil. Me llamó la atención porque según muchas creencias una mariposa negra es señal de que alguien cercano va a fallecer. Y no sé por qué, pero sentí que era una advertencia. Al día siguiente, mi mamá falleció. Cuando volvimos a casa una semana después del funeral, la mariposa ya no estaba, desapareció, como si solo hubiera ido a anunciar su partida y luego se fue. Relato de José A. Odio marzo. Me pasó algo muy extraño con mi abuela. Comenzaba marzo y estaba por cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento, cuando recibí una llamada. Vi que entró un número desconocido. Contesté, y lo único que escuché fue su voz diciéndome mi nombre. En cuanto lo dijo, la llamada se cortó.
Me metí al registro para ver el número y no aparecía en la lista de llamadas. En ese momento no entendí nada, pero algo me dejó inquieta. Días después, todo empezó a tener sentido. Mi abuelo estaba internado en el hospital y aunque sabíamos que no estaba bien, su partida nos tomó por sorpresa. Falleció justo 15 días antes de que se cumplieran 3 años del fallecimiento de mi abuela. Y por si fuera poco, falleció el mismo día en que mi hermano cumplía años. 5 días antes de que mi abuelo falleciera, yo perdí un embarazo de 2 meses. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y algo que me estremeció aún más es que 8 años antes, también en marzo, perdí otro embarazo de 6 meses, de la misma manera. Siento que esa llamada no fue casualidad. Siento que ella me estaba avisando que todo lo que venía sería fuerte. No sé si fue una advertencia o una despedida. Solo sé que desde entonces odio marzo. Relato anónimo. Ella le dijo dónde buscar. Teníamos una sobrina que falleció dando a luz por una mala praxis médica. Fue algo muy triste. Acompañamos a mi sobrino durante un mes, ayudándolo a cuidar a sus hijos mientras él intentaba recuperarse un poco del golpe. Mi sobrina era quien llevaba el control del dinero en la casa. Guardaba los ahorros de la familia, pero nadie sabía exactamente dónde. Después del funeral, toda la familia buscó por todos lados, cajones, armarios, maletas, pero nada. Hasta que una noche en la que mi marido la soñó y ella le dijo dónde buscar, así, tal cual. En un sueño, ella le dio las indicaciones exactas. Fuimos al lugar que ella le mencionó y ahí estaba todo el dinero. No sabemos cómo explicarlo, pero lo que sí sabemos es que ella nunca dejó de cuidar a los suyos, ni siquiera después de irse. Relato de Nora V. Vino a despedirse. Mi sobrina tenía cáncer. Ya estaba en terapia intensiva y la verdad los médicos no nos daban muchas esperanzas. Fue una etapa muy dura. Cada día era una montaña rusa de emociones, miedo, tristeza y esa sensación horrible de no poder hacer nada. Una noche soñé que alguien tocaba la puerta de mi casa. Me levanté a abrir y para mi sorpresa era ella, mi sobrina. Estaba ahí parada frente a mí, como si nada. Se veía bien, tranquila, con esa misma sonrisa que siempre tenía incluso en los peores días. Le pregunté qué hacía ahí, si no se suponía que estaba en el hospital, y ella con una voz suave me dijo, solo vengo a despedirme, ya me tengo que ir. Me quedé congelado. Le supliqué que no se fuera, que por favor se quedara un rato más, pero me respondió, no te pongas triste, nos volveremos a ver allá a donde voy. Nos dimos un abrazo y en ese momento sonó el teléfono. Era mi tía. Mi sobrina acababa de fallecer. Relato de Fer L. Me llamó desde el más allá. Mi primo y yo éramos muy unidos, tan cercanos que en una de esas pláticas profundas nos prometimos algo que parecía más un juego que otra cosa, que el primero que falleciera haría lo posible por ponerse en contacto con el otro. Nos reímos como si fuera una promesa lejana, de esas que uno cree que cumplirá dentro de muchos años. Pero no fue así. Poco tiempo después mi primo falleció en un accidente de motocicleta. Fue un golpe durísimo. No me cabía en la cabeza que alguien tan joven y lleno de vida se fuera así, de un momento a otro. Pasaron 2 meses desde que lo sepultamos y una noche el teléfono de la casa sonó. Contesté. Al principio solo se escuchaba estática, mucho ruido, como interferencia. Estuve a punto de colgar, pero entonces lo escuché. Era su voz. La reconocí al instante. Dijo mi nombre.
Me quedé paralizado sin saber qué decir, y justo cuando iba a preguntarle si estaba bien, la llamada se cortó. Nunca supe si fue real, si fue mi mente o algo más, pero quiero creer que fue él, cumpliendo nuestra promesa desde donde sea que estuviera. Relato de Juan Carlos T. Así huele cuando van a partir. Yo trabajé en un asilo de ancianos. Un día, mientras hacía mi recorrido, pasé por el cuarto de una de las abuelitas y noté algo distinto. Olía a flores, un aroma muy fuerte pero al mismo tiempo agradable, como si estuvieras en una florería. Me llamó la atención porque no había flores en la habitación, así que le comenté a los enfermeros: oigan, ¿no huele a flores el cuarto de doña fulanita? Me voltearon a ver como si ya supieran lo que iba a pasar. Uno de ellos me dijo muy tranquilo: sí, así huele cuando una abuelita está por partir. Es como una señal. Me quedé helada. Después me explicaron que según ellos, cuando alguien bueno está por morir, el cuarto se llenaba de ese aroma a flores. Pero cuando se trata de alguien malo, pasaban otras cosas más extrañas. Me contaron que les había tocado ver sombras rondando afuera de las habitaciones, o a veces se escuchaban perros aullando en la colonia, una energía diferente, más pesada. A mí solo me tocó una de estas experiencias y fue la del aroma a flores. Un olor bonito, profundo, imposible de olvidar, como si el alma de esa bolita estuviera dejando una última fragancia antes de irse. Relato de Nayeli J. Oro desde el más allá. Ya era muy apegado a mi abuelo cuando éste falleció. Él me enseñó a jugar canicas, trompo y baraja. Pasábamos horas juntos. Siempre tenía tiempo para mí. Cuando se fue me dolió muchísimo. Sentí que se me fue una parte de la infancia. 2 meses después de su fallecimiento lo soñé. Estábamos jugando baraja como en los viejos tiempos y me dijo con una sonrisa: si me ganas, te doy un regalo. Le gané. Y entonces me miró serio pero con cariño y me dijo: ve a mi casa. Arriba del librero hay una cajita. Lo que encuentres adentro es tuyo. Cuando desperté, no me lo podía sacar de la cabeza. Me sentí en paz, me sentía feliz. Fui a su casa, subí al librero y ahí estaba la cajita, tal como me lo había dicho. La abrí con las manos temblando. Adentro había un anillo, una cadena y una esclava, todos de oro. Relato de Víctor P. Me mandó trabajo desde el cielo. Mi abuelito falleció en 2019. Éramos muy cercanos. Prácticamente él me crió porque mi papá murió en un asalto cuando yo era muy chico y mi mamá tenía que trabajar todo el día para sacar adelante la casa. Cuando él se fue, me vine abajo emocionalmente. Me dolía el alma, pero me faltaba poco para terminar la prepa y yo quería no fallarle a mi mamá. Así que me aguanté, respiré hondo y terminé la escuela. Después de eso empecé a buscar trabajo. Durante semanas estuve entregando currículums, preguntando por todos lados, pero nada. Me sentía desanimado, sin rumbo, como si nada fuera a salir bien. Una tarde por esos días, regresando a casa en el camión, me pasó algo que nunca voy a olvidar. Volté por la ventana y ahí estaba él, mi abuelito. Llevaba puesta la misma ropa con la que lo enterramos y me miraba, directo, con una sonrisa en el rostro. No se movía, solo me veía, pero en ese momento sentí una paz que no se puede explicar. Fue como si me dijera sin palabras: aquí estoy, no te rindas. 3 días después pasó algo aún más extraño.
Iba caminando por la colonia cuando el taquero de la esquina me chifló. Se me hizo raro porque yo nunca hablaba con él, pero mi abuelito sí. Eran muy cuates. Pensé que me iba a preguntar por él porque ya no lo veía, pero lo que me dijo me dejó helado. No te saques de onda, muchacho, pero soñé con tu abuelito. Me pidió que te diera trabajo, que tú me ibas a hacer rico. Ese mismo día empecé a ayudarle en el puesto. Y sí, fue una friega desde el principio. Los que trabajan en tacos saben de lo que les estoy hablando. Pero yo le metí con todo, como si ese trabajo me lo hubiera mandado mi abuelito desde el cielo. Hoy, 5 años después, aquí seguimos. Nos ha ido tan bien que tuvimos que rentar un local en la esquina, contratar más gente y hasta logré sacar a mi mamá de trabajar. Ahora ella descansa y yo manejo una camioneta del año. Todos los días me persigno, agradezco y pienso, todo esto nos lo mandó desde el cielo mi abuelito. Relato de Fernando V. El último baile. Mi mamá falleció en 2014, cuando yo tenía 19 años. Desde entonces me quedé sola con mi papá. Éramos los dos, haciéndonos compañía en medio del vacío que ella dejó. Él era fuerte, pero cada vez que hablaba de mi mamá se le quebraba la voz. Siempre decía que ella era el amor de su vida. En 2020 mi papá enfermó de COVID. Todo pasó muy rápido. Y una noche de viernes tuve un sueño que no se me olvida. Soñé a mi mamá. Estaba en su recámara parada frente al espejo, arreglándose como antes, maquillándose, peinándose con calma. Llevaba un vestido vino de esos que usaba cuando salía a bailar con mi papá. Me acerqué confundida. Le pregunté qué hacía ahí, si ella ya no estaba con nosotros. Ella solo sonrió tranquila y me dijo, estoy esperando a tu papá. ¿Para qué? Le pregunté. Y respondió como si fuera lo más simple del mundo. Dijo que me iba a llevar a bailar y lo estoy esperando. Desperté con el corazón apretado. 2 días después, mi papá falleció. Quiero creer que sí, que la fue a buscar, que se encontraron y que por fin tuvieron su último baile en la eternidad. Relato anónimo. El último adiós de mi suegro. Bueno, este relato ya tiene tiempo. Benito, mis niños, Ben y Aldo, y yo vivíamos en Monterrey, mientras que nuestra familia se encontraba en San Luis Potosí. Mi suegro trabajó toda su vida en el ferrocarril. Era un trabajo muy duro, sin horarios fijos para comer, sin descanso real y casi sin equipo de protección salvo un casco, si acaso. Fue una vida de esfuerzo y sacrificio que, aunque difícil, él enfrentó con dignidad. Desde el primer momento que Benito, mi difunto esposo, me presentó en casa, mi suegro me aceptó con cariño y respeto. Siempre me trató muy bien y tuve la fortuna de cuidarlo cuando se necesitó. Quiso mucho a mis chiquillos y siempre nos recibía con el corazón abierto. Recuerdo que cuando nos regresábamos a Monterrey después de visitarlo, nos lloraba. Aún lo tengo tan presente. Lo abrazábamos y le prometíamos volver, pero ya no pudimos hacerlo. A causa de su vida laboral, su salud comenzó a deteriorarse. Fue diagnosticado con diabetes y aunque sabemos que esta enfermedad es difícil, en él fue mucho más agresiva, probablemente por el modo de vida que había llevado durante tantos años. Eventualmente fue hospitalizado y ya no pudo recuperarse. Recibimos la noticia y salimos de viaje. Fue devastador. Benito y yo tratábamos de contener el llanto, sobre todo por nuestros niños. Hicimos todo lo que se hace en estos momentos tan dolorosos y, tras despedirnos de él, emprendimos el regreso a casa. Nos dormimos en el camino y fue entonces cuando tuve un sueño muy vívido, casi real. Vi su tierra, su querido terruño,
ese lugar lleno de palma y adobe. Las sillas eran de palma, de muchos colores. En el techo había faroles brillantes, serpentinas metálicas y lucecitas. Era una fiesta, una celebración llena de vida. La pista estaba llena de personas bailando, riendo y disfrutando. Y entre toda esa gente estaba él, mi suegro. Se me acercó, me tomó de las manos y con una sonrisa muy feliz me dijo: estoy bien, Lucy, estoy bien. Quise levantarme para abrazarlo, pero se desvaneció entre la multitud, entre la música, los colores y la alegría. Desperté con el corazón apretado, pero también con una paz profunda. Sentí que me había querido decir adiós, que me había buscado para tranquilizarme. Él era originario de un lugar llamado Montaña, una pequeña comunidad del municipio de Cerritos, San Luis Potosí. Gracias, Chris. Gracias por leerme. Gracias a todos los Jordan Lovers por este espacio donde podemos compartir estas experiencias tan profundas que nos dejan huella para toda la vida. Y vamos por más, siempre con el corazón lleno de historias. Relato de Lucy Grande. El mal vecino. Hola Chris, hola Norma, Connie y a toda la maravillosa comunidad de Jordan Lovers. Con mucho cariño les comparto este relato que me fue confiado por una señora muy especial que trabajaba en casa ayudando con el planchado. Era una mujer de presencia imponente, pero de corazón noble y trato amable. Una tarde, mientras yo hacía la tarea en un mesabanco que acerqué a la sala, y ella planchaba con dedicación, comenzamos a charlar. En ese ambiente tranquilo me confió una historia que, según sus palabras, era totalmente real. Me contó que en la localidad en donde ella vivía existía una hacienda muy próspera. A unos terrenos de distancia, hacia la derecha, se encontraba otra hacienda, pero esta no tenía la misma suerte. La diferencia entre ambas era evidente. El dueño de la hacienda próspera era un hombre caritativo, generoso con sus jornaleros, compartía lo que tenía, enseñaba a sus familias a actuar con bondad y deseaba un bien común. En cambio, el dueño de la hacienda vecina era todo lo opuesto, huraño, malhumorado, maltrataba a su familia. No tenía trabajadores que le ayudaran y por lo tanto su tierra era árida, invadida de hierba y su cosecha siempre era pobre. A unos kilómetros de ambas fincas había una tercera hacienda igual de próspera cuyo dueño era un buen amigo del primero. En una ocasión, ambas familias salieron a llevar sus animales a la presa y compartieron un agradable momento. Pero al regresar encontraron al vecino huraño parado en la entrada de la casa del hombre bueno. El tercer vecino, al verlo, le susurró con voz baja al dueño de la casa: cuídate de ese. El buen hombre no supo qué decir. Aún así, le ofreció agua fresca al visitante, quien nunca respondió una sola palabra, ni con gesto ni con voz. Fue la única vez que se le vio en esa casa. Los días pasaron, todo parecía volver a la normalidad, pero una mañana el dueño de la hacienda buena comenzó a sentirse mal. Al principio no le dio importancia, pero su salud fue decayendo hasta dejarlo postrado en cama. Lo llevaron con distintos médicos, le hicieron muchos estudios, pero nadie encontraba una causa clara de su malestar. Hasta que uno de los médicos, en voz baja y con seriedad, le dijo al hijo mayor del enfermo: esto no es natural. Vayan con un brujo o bruja porque aquí hay algo más. En esa habitación donde descansaba el hombre enfermo había una gran ventana, y junto ahí todos los días se posaba un pájaro grande, feo, de aspecto raro, pero más inquietante era su mirada. No era la de un animal, era otra cosa. El pájaro nunca se iba, ni de día ni de noche. Siempre estaba ahí, mirando fijamente al hombre enfermo. Cuando todo parecía irse en picada, llegó el amigo lejano, el dueño de la tercera hacienda, y al ver al pájaro le preguntó al hijo del enfermo: ¿desde cuándo estaba ese animal ahí? Desde que mi papá empezó a enfermar, respondió. Entonces el hijo tomó un rifle con intención
de ahuyentarlo, pero el amigo le dijo, no, no le vas a hacer nada, déjame ir por el mío, ese sí va a servir. Volvió con el suyo, apuntó y jaló 2 veces. El pájaro cayó al suelo inmediatamente. Bajaron a verlo. El hijo quiso llevarlo lejos y deshacerse de él, pero el amigo le dijo, no, déjalo ahí, mañana veremos. Lo cubrieron con una sábana. A la mañana siguiente, cuando fueron a revisar, ya no era un pájaro, era el vecino huraño. El mismo que nunca respondió, el mismo del que todos desconfiaban. La maldad que había enviado, la envidia disfrazada de animal, fue detenida esa noche. Después de eso, la salud del dueño mejoró, las cosas volvieron a su curso y la vida en la hacienda volvió a florecer. Nunca supe el nombre del lugar ni de los protagonistas, pero esa historia nunca se me ha olvidado. Gracias, Chris, por dar este espacio a nuestras voces. Gracias, comunidad, por leer y por compartir. Y a todos los que tienen relatos guardados, anímense a escribirlos. Somos una gran familia de historias, emociones y recuerdos. Sonrisas, abrazos y bendiciones infinitas para todos. De parte de Lucy Grande. El Panteón de las Brujas. Yo tenía 20 años y ayudaba a mi padre en las tareas del campo, aunque siempre sentí que ese no era mi camino. A veces incluso él me decía, no todos nacimos para trabajar en el campo. Un viernes de marzo llegaron al rancho unos hombres extraños. Uno de ellos llevaba un sombrero negro y una mirada difícil de describir. Buscaban a un hombre fuerte, joven y sin miedo, alguien dispuesto a trabajar en un panteón. Pero no era un cementerio común, no había lápidas ni cruces. Era un terreno cercado con piedras y rodeado por árboles altísimos, un lugar sombrío escondido en lo profundo de la sierra. Es un trabajo sencillo, me dijeron. Solo tienes que enterrar brujas. Mi padre me animó a aceptar. Me dijo que no había muchas opciones, que era una buena oportunidad para hacer algo diferente. Y aunque no podía discutir con él, en mi interior sentía una inquietud que no sabía explicar. Durante el trayecto hacia ese lugar me explicaron algunas de mis funciones. Mantener el lugar limpio, no hacer preguntas, obedecer cada instrucción al pie de la letra. Cada vez que me llevaran a una bruja, debía enterrarla según lo indicado, sin cuestionar nada. Yo había oído rumores de cosas así en el pueblo, pero nunca imaginé que fueran reales. Con el paso de los años aprendí muchas cosas. Cada bruja tenía un sitio específico donde debía ser enterrada, y cada entierro tenía su propio ritual. Sin embargo, hay una historia que me marcó para siempre. Una historia que todavía no logro entender del todo porque no era una bruja lo que me tocó enterrar. Era una mujer de fe, una monja. Ella había sido enviada por su congregación a una comunidad para hacer labor espiritual, pero ahí una bruja la atacó, le mordió el brazo. No se sabe si lo hizo por hambre o por pura maldad, pero con esa mordida le transmitió lo que ellos llamaban el virus. Era la corrupción de su espíritu, la maldad absoluta. No fue culpa suya. Ella nunca quiso convertirse en bruja. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, buscó ayuda desesperadamente, pero nadie supo cómo detener lo inevitable. Así que antes de perderse por completo, tomó una decisión. Pidió ser enterrada viva. Dijo que prefería morir como ella misma antes de hacerle daño a un inocente. Acompañada de unas personas que conocían su historia, llegó al cementerio. No dijo mucho, solo caminó hacia la tumba con dignidad y los ojos fijos en el suelo antes de entrar. Me miró, me pidió que lo hiciera con cuidado, que no dejara salir nada. Entró por su cuenta,
Cerró los ojos como si estuviera rezando y yo con el corazón apretado cumplí con su última voluntad. Tapé la tumba con delicadeza, compactando bien la tierra para que nada pudiera salir de ella. Nunca olvidaré esa noche. Fue la última vez que enterré a alguien que no merecía estar en ese lugar. Con el tiempo aprendí a no cuestionar, a enterrar lo que me traen, a mirar sin juzgar y a no sentir. Me volví experto en enterrar cosas que el mundo no quiere ver. Pero esa monja, ella fue distinta. Saludos, Turden Lovers. Gracias por leer mi historia. Relato de Blanca Salazar. Hola, Lilia. Buenas noches, Cris, ¿cómo estás? Hola, Lilia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, contenta de Qué, poder escuchar tu voz qué bueno. A mí también me da mucho en una gusto. llamada. Gracias, gracias, mi querida Lilia. También me da mucho gusto porque yo siempre los estoy leyendo y me tengo que imaginar su voz, pero ahorita tengo el placer de escucharte. Cuéntame, mi querida Bueno, Lilia, ¿qué tienes esta noche para nosotros? mira, en el 2020 mi tía, que era de mi misma edad, me ganaba por unas semanas, empezó a enfermar de un dolor en el estómago. Ah, Para en junio de ese año le hicieron unos estudios y pues resultó que era cáncer. uy, ¿cómo crees? Ese día, mira, ese día por la tarde, antes de que yo le llamara para saber cómo había salido sus resultados, llegó a mi casa un patito, sin plumas y sin nada. Yo en mi casa también tenía patos y gallinas, porque aunque vivo acá en Estados Unidos, me encantan los animales. Y esa vez yo escuchaba que un pato estaba como muy asustado y dije, mis perros andan correteando los patos y salí, nada, mi sorpresa me encontré con ese patito sin plumas y sin nada, y bien, muy grande. Sí, En la noche, ah, pues ya le hablo a ella, ¿verdad? Me da la mala noticia de que pues le habían detectado cáncer y en los meses siguientes, ella murió en octubre, 18 de octubre sí. de ese mismo año. Ah, entonces, en el recurso de los siguientes meses hablamos por teléfono, pero yo sentía como que ella no quería que yo la viera, Sí. como estaba deteriorándose. Entonces, una semana antes de ella fallecer, ya ella me empezó a hacer videollamadas. Ah, Y yo tengo la costumbre de siempre en las noches salir a fumarme un cigarro. Y ese pato ya creció hermoso, un pato blanco, grande, hermoso, muy diferente a mis otros patos que eran de colores. ajá. Era otra especie de pato. Entonces, la última llamada que me hizo, yo estaba afuera fumando y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, aquí. Y Logan siempre, se llamaba Logan mi pato, siempre que yo salía en la noche y se iba del corral y se iba ahí a un lado mío. Y le digo, aquí estoy acompañada de Logan. Dice, ¿quién es Logan? Le digo, un pato. Le digo, y no le quise decir que había llegado el mismo día que ella me había dado la mala noticia, ¿verdad? Y Ah, un pato que llegó aquí, Leo, y mira lo que ella está bien grandote, y ya se lo enseñé. Dice, ay, abuela, se saliste igual que mamá. Dice, se llama Logan. Le digo, sí, se llama Logan. A la semana ella murió. Entonces, pues, ya te imaginarás, yo devastada, destrozada, claro. y pues mi costumbre de salir a fumar. Sí. Y Logan fue ahí conmigo. Entonces, te cuenta, pues, no sé, los siguientes días yo me la pasé bien mal y no salía a darle de comer a los animales, iba mi esposo el que les daba a darle de comer. Entonces me di cuenta de que Logan no estaba, que yo salía y no estaba y lo empecé a buscar. Ah, Yo hazte cuenta, en una traila, pero al lado de la traila pasó un arroyito, ¿verdad? ah, Y ya en ocasiones anteriores las zorras me habían comido alguna gallina o algo así. Dije, ay, se han de haber comido a mi Logan. Y uy, empecé a no. buscar su cuerpo. Y llegué a la orilla del arroyo y vi unos pajaritos bien bonitos. Y dije, ay, qué bonitos pajaritos, cómo los quisiera tener. En ese momento empezó a llegarme un aroma a flores. Un aroma, pero delicioso, hermoso, el aroma. Entonces le digo yo, Irene,
así se llamaba mi tía. Digo, eres tú, ¿verdad? Vienes a despedirte. Y de repente, Chris, empecé a respirar un frío, algo helado que hasta me dolía así arriba en mi frente Ah, de lo frío que estaba. okey. Y sentí como que se arrimó a mi cachete y me dio un beso. Lo sentí tan frío. Y le dije, sí, ya, ya sé que sí eres tú. Le digo, pero no te vayas, porque ya empecé a sentir que el aroma de las flores se iba retirando. Y Sí, pues en ese mes de octubre, pues no hay nada de flores aquí. claro. Eh, sin embargo, pues los árboles están tirando sus hojas y todo eso. Sí, Y yo sentí tan bonito esa despedida de ella, que a pesar de que no pude ir a México a verla, claro. pues ella vino a despedirse de mí. Fue Oh, algo tan bonito y que lo recuerdo con mucho cariño. muchas Nunca voy a gracias. olvidar ese día. Muchas gracias por compartir esta historia tan personal y tan linda. Y es que de verdad sí entiendo que da una paz que de alguna manera haya un cierre, ¿no? Mm, sí, la verdad que sí, porque yo sufrí mucho el primer familiar cercano que fallecía y era la más chica pues, de la familia de mi papá. Ya, Y me dolió tanto porque pues crecimos como hermanas de la misma edad. Ya mi abuelita la tuvo muy grande, así que sí, pues nos criamos como hermanas. sí, sí. Y Uy, fue un dolor insoportable. Pero bueno, gracias a Dios tengo eso de que se vino a despedir de mí. ay, pues mira, te doy desde aquí también el pésame y, y no me queda más que decirte, mucha fuerza y tienes toda mi buena vibra. Y aunque hayan pasado los años, de todas maneras, como que ahí sigue esa, no sé si llamarla herida, pero sí, ese recuerdo, ¿no? Sí, y fíjate, bueno, algo más que Sí, me pasó sí, sí, con sí. eso. Ella, te digo, murió en el 2020. Para el 2022, yo traía muy presente el día 18 de octubre. Y yo Ajá, decía, ay, ¿por qué traigo presente? ¿Qué va a pasar el 18 de octubre? Y yo, ay, es el fallecimiento, ya va a cumplir años Irene, ya va a ajá. cumplir años Irene. Entonces yo tengo la costumbre de todas las mañanas llevar a mis nietos a la escuela. Y ese día llegué y me puse en mi carro y prendí yo la tenía de pantalla, y prendí mi teléfono y empecé a hablar yo con ella. Y le digo, ay, digo, hoy vas a estar de fiesta, le digo, hoy mi abuelo va a estar ahí contigo, le digo, vas a cargar a mi bebé, le digo, ahí vas a traer a mi bebé, le digo, vas a estar de fiesta. Y sin imaginarme, Chris, que ese mismo día en la noche mi papá la acompañó en esa fiesta. ¿Cómo crees? Y yo no sabía por qué traía tan presente el 18 y 18 y 18 y nada, que era porque mi papá también ese mismo día, Híjole. a los 2 años, también se me iba a ir. Uy, no, qué fuerte, pues la coincidencia, el momento, o sea, ay, no, de alguna Sí, manera también, pues que se hagan compañía en ese proceso también da un poco de resignación y paz, ¿no? Pero de todas maneras son eventos muy, muy fuertes. sí, así se me fueron mis dos amores. Ay, ay, mi Pero querida bueno, Lili. este es mi relato, Cris, y me dio mucho gusto, pues hablar contigo y No, a que mí también me todos dio los mucho Doodle Lovers gusto. me escucharan mi relato. No, a mí también me dio mucho gusto escuchar tu voz. Gracias por la confianza, por compartir este relatito, este momento también tan personal, ¿no? De tu vida. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras compartir más historias, más relatos de más temáticas. Sí, te quiero decir también que gracias por ese gran corazón que tienes, que nos has unido bastante, en verdad, que cada martes esperamos escucharte, estar presentes. Es una comunidad muy bonita, aunque Sí. todavía somos pocos, pero va a crecer bastante. Y no sé, me siento tan orgullosa de pertenecer a esta comunidad, en verdad. Te Ah, apreciamos bastante, te queremos bastante, ya te sentimos parte de la familia, en verdad.
Muchas, muchas gracias, mi querida Lili. Gracias, de verdad. Yo estoy 10,000 veces más agradecido con ustedes. La calidad de personas que son, lo demuestran ahí en los comentarios, son respetuosos, son amorosos y siempre tienen algo para compartir. De verdad, gracias. Vamos a crecer muchísimo y yo de eso me voy a encargar. Yo lo voy a dejar todo para que esta comunidad crezca y tengan un espacio seguro para contar estas historias. Sí, muchas gracias, Cris. Ay, perdón. Y pues vamos a darle espacio a otra llamada. Perfecto, muchas gracias, mi querida Lilia. Aquí estamos para lo que necesites. Te mando un abrazo, te mando un beso, apapachos y toda la buena vibra. ¿Sale? Bueno, saludos a toda la familia Golden Love. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.